Buen día, amables televidentes. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, un lunes que inicia con mucho deseo de trabajo. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, hasta las 9 acá en la mañana por Teleimpacto. Buenos días, Nelson. Manuel, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Gregory y Manuel. Aquí estamos. Ya Gregory les dijo a ustedes que la semana comienza con mucho brío para trabajar, aunque la presentación del programa, tanto de Gregory como mía, no parece pintar eso. Está como muy formal, como muy tranquila. Formal y como decía, demasiado tranquilo, ¿verdad? Sí, muy tranquila. Vamos a ver si Manuel cambia el tono. Sí. Bueno, yo lo único que puedo decir, buenos días amigos televidentes, buenos días Gregory, buenos días Nelson. Lo único que puedo agregar es que termina una semana llena o culminando a medias expectativas que se forjaron ya al cierre de la semana anterior. Es decir que yo no sé, pero como decía una amiga mía, una amiga que ocupó un puesto importante en el gobierno, y amiga de ustedes también, yo lo que veo es que el horno no está para galletitas. Sí, el horno no está para galletitas, muchas decisiones que favorecen a personas en todos los ámbitos, pero igualmente hay que recordar que además de ofrecerle lo que son las condiciones del tiempo para este lunes, recordarle que hoy primero de junio se inicia la temporada ciclónica en la zona del Atlántico. Ya en un momento le diré cuáles son las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes y de la Organización Oceánica de los Estados Unidos, mientras busco aquí de manera concreta cuál es lo que está diciendo el Indomet en su boletín de las 6 de la mañana de hoy. Dice que hoy lunes 1 de junio se inicia formalmente la temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Dice que un grupo de expertos de la Universidad de Colorado pronostican una temporada ligeramente por debajo de lo normal, es decir, unas 13 formaciones nombradas, de las que 6 pueden alcanzar la categoría de huracán, vientos superiores a 120 kilómetros por hora, y 2 la categoría de huracán intenso, es decir, de 3 a 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson. Frente a promedios históricos de 14, 7 y 3 grados respectivamente. Independientemente del número de formaciones esperadas, se recuerda a la ciudadanía estar preparada, ya que solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre. En el ámbito local estará incidiendo una masa de aire de reducida humedad y con partículas de polvo sahariano, lo que limitará los episodios de precipitaciones en el país. No obstante, una onda tropical ubicada en el sur de Haití y una vaguada al noroeste de la isla provocarán algunos chubascos matutinos sobre el litoral caribeño. Después del mediodía favorecerán aguaceros aislados con tronadas y distanciadas hacia la cordillera central, el noroeste y la zona fronteriza, especialmente en La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Dajabón. Las temperaturas seguirán bastante altas debido precisamente a las concentraciones del polvo del Sahara y las condiciones naturales por la época del año. Así que lo que recomienda siempre el Instituto Dominicano de Meteorología es vestir ropa ligera, ingerir suficiente líquido, no exponerse por largas horas al sol. Eso es básicamente las recomendaciones que se están dando. Y en términos de lluvia vamos a mantener un patrón similar al que operó el fin de semana, donde prácticamente no hubo lluvias en todo el territorio nacional. Y ya ustedes escucharon en torno a el inicio de la temporada ciclónica. Una temporada menos intensa de lo que ha sido ya tradición en estos últimos años debido al cambio climático. Hay que recordar que estamos en el fenómeno del Niño y los expertos dicen que estas condiciones que genera el fenómeno del Niño son propicias
a que se creen este tipo de huracanes. Pero estamos hablando de 6 a 8, solamente 3 podrían ser sobrepasar lo que es lo normal en un huracán, es decir, categoría 3, y hay que pueden llegar incluso, algo que me sorprende, a categoría, a categoría 5. Esa es la máxima. Que es la máxima, aunque ya en un momento se estuvo dando, debido a que varios fenómenos sobrepasaron los 300 kilómetros por hora, se estuvo contemplando crear una nueva categoría, la categoría 6. Pero eso sencillamente parece que ya se sacó de agenda. Pero ese es el panorama que tenemos. Pero como dice el Indomet, insisto, finalmente la ciudadanía que tome las precauciones del lugar al momento que se le avisa de que algún fenómeno, que no esperemos que eso ocurra, esté próximo a República Dominicana, porque uno solo puede causar una situación de desastre. Muy cierto. Bueno, en Colombia ganó... A esta hora son las 7 y 6 de la mañana. Pongan la temperatura, muchachos, que ustedes vean cómo va a estar alta hoy. En el día. Bueno, se siente alta 26 grados a esta hora. A esta hora. 26 mira, ahí grados. anuncia, mira, durante un rango de 3-4 horas hay temperatura en el nivel de 31 grados. Imagina usted el calor que va a hacer hoy. A la sombra. Hay pronósticos de que la sensación de calor, no propiamente la temperatura, sino la sensación de calor, en algún momento aquí en la República Dominicana podría llegar a los 40 grados. Oiga eso. Determinadas zonas que son calurosas de por sí. Exacto. Hay la sensación térmica, que es el viento cálido que hace y la humedad que hacen que la temperatura suba 3 o 4 grados. En Montecristi, por ejemplo, ahí en esa zona, la zona noroeste, en el sureste, en el suroeste, puede llegar a sentirse la sensación térmica próxima a los 40 grados. Eso significa a la sombra, pero rápido a la sombra. Y como dicen algunos, tú pica más que el sol de Asua. Y por los lados de Montecristi hace mucho calor. Que también por la parte sur del país. Bueno, en Asua, no sé si tenga que ver con si puede generar calor, pero en Asua está medido por la Organización Energética Mundial. La Organización de Energía, no de energía atómica, sino la otra, que en Asua está el punto más cálido del Caribe para la generación de energía solar. Está en un lugar que se llama, creo que Villalpando. Ahí Sí, yo conozco Villalpando. El sol es tan intenso que no solo en el Caribe, en todo el continente es el punto más propicio para instalar la energía solar, porque tiene la radiación más elevada en el punto cuando el sol está como se llama, en el cenit. Sí. Que es el punto que más directamente le da a la Tierra. Entonces ahí, en ese lugar está. Por supuesto, entonces, cuando dicen que pica más que el sol de Asua, tiene una relación científica con eso. Extrañamente ahí no hay ningún proyecto de generación de energía solar. Hay uno. Sí, hay uno. Porque por Baní hay. Hay uno reciente. Y ya más al sur, en Enriquillo. Pero hay uno reciente. Sí, hay uno reciente. Va a generar, creo que 80 o 100 megas. ¿Eólico? No, solar. No, solar. Ya. Solar, sí. Bien. Bueno, empecé a mencionar lo de Colombia. Las elecciones de Colombia se realizaron ayer, 31 de mayo, Día de las Madres. Y el resultado fue que Abelardo del Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta. Eso no fue gran sorpresa, quizás para algunos, pero se esperaba que sucediera así. Lo que sí se modificó en el resultado esperado es que se invirtiera quién iba a quedar en primer lugar. Quedó en primer lugar Abelardo del Espriella. Dentro de 3 semanas habrá elecciones para definir cuál de los dos será el próximo presidente colombiano. Paloma Valencia, del partido que dirige Álvaro Uribe,
expresidente colombiano, pues personalmente apoyó anoche mismo la candidatura para esa segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. Luego, Álvaro Uribe, en un mensaje que se lo voy a enviar a Carlos, refrendó. Si pone Álvaro Uribe, refrendó. me paro y me voy. Entonces, Carlos, no te lo voy a enviar porque no voy a querer que Álvaro Uribe Nelson no es se candidato vaya. ni nada. Ponga Paloma. La persona que más... Paloma. Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyentes Uno de los políticos de más Colombia, que tiene el continente entero. que estaba siempre apegado al estricto uso de la ley, aunque muchos dijeran que ¿Cuál no. Nelson, Álvaro Uribe es lo que muchas sociedades necesitan, usar el estricto uso de la ley. Pero bueno, él no era candidato, como tú dices. ¿Verdad? Pon a Abelardo, pon a Paloma y pon a... Ya se conoce, pero lo que determina que el partido de Uribe es la formalidad que él le dio anoche, porque Paloma lo hizo de manera personal. De hecho, el candidato vicepresidencial de ella se desligó de esa decisión, por eso ella dijo, voy a apoyar personalmente a Abelardo de la Espriella, y Uribe lo refrendó. El día 21 hay elecciones en Colombia. Esperemos a ver qué sucede. Pienso que es muy alta la probabilidad de que Abelardo de la Espriella sea el próximo presidente colombiano. Sí, lo que pasó ayer en Colombia fue una... O sea, tú lo dijiste, Manuel, no hubo nada nuevo de lo que decían las encuestas, que todos los personajes iban a pasar a segunda vuelta. Lo que modifica el orden en que termina la primera vuelta es el vuelco que tuvo que tuvieron los seguidores de doña Paloma, que voló muy bajito, pero a ras del suelo, 6%, 6 y pico por ciento. Bueno, lo que explica también la votación del Sí, PIE. sí, se fueron donde de la Espriella. Un vuelco, Sí. ahí operó lo que llaman el voto útil. Entendieron que, como las encuestas siempre marcaron a Paloma en tercer lugar, no tan lejos, pero la marcaba en tercer lugar, entonces entendieron que había la mayor posibilidad de que este excéntrico y estridente abogado llamado Abelardo de la Espriella, que no es político, no tiene un carajo la idea de lo que es la gestión del gobierno. Pero esos son los países tienen los gobiernos que merecen. Ahí lo que se lamenta es que dirigentes políticos se esfuercen tanto para darle a una sociedad más allá de la formalidad del día a día. Pues, a lo que me refiero es que Gustavo Petro con todas las situaciones que se le generaron y que él mismo se generó. Sin embargo, fue un gobierno que se preocupó por darle visibilidad a sectores marginados durante muchísimos años. Se ocupó de devolverle a los campesinos colombianos 7 millones de hectáreas. ¿Cuánto es una hectárea? Alrededor de casi 4.000 metros cuadrados. No, una hectárea son 10 tareas, para hablar en términos dominicanos. No, es que 10 tareas son casi 7.000 metros. Una hectárea son 10 tareas. Entonces una hectárea, búscate ahí. Vamos a buscar qué nos dice. A ver qué dice la conversión. Bueno, lo que sea, pero 7 millones de hectáreas que estaban en manos de terratenientes que no la podían producir, y entonces él, sin expropiarla, no en negociaciones, y en pago por el Estado, otras aplicando lo que aquí conocemos como la cuota parte. O sea que si a usted le pasa por su tierra un río, o el Estado hace por ahí una carretera, entonces el Estado ocupa la llamada cuota parte que le corresponde
que esa plusvalía que usted está percibiendo como consecuencia de una infraestructura del Estado, entonces el Estado ocupa una parte y hace lo que quiera. En este caso se la distribuyó a cualquier cantidad de campesinos. Y sí, Nelson, tienes razón. Confundí totalmente acre, que se usa en Estados Unidos, no, con hectárea. Hecto es 10. Hecto es 10, sí, pero que en la mente tenía acre. Ah. Un acre sí es alrededor de 4.000 metros. En Estados Unidos. Sí, 4.000 metros. Sí. Entonces, pero una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es posible que que muchos de esos campesinos que recibieron la tierra votaran por Abelardo de la Espriella, que ofrece privatizar toda la tierra. Entonces, yo lo digo aquí bien tempranito, hoy, 1 de junio, comenzando la temporada de huracanes. Y con mucho calor. Y con mucho calor, 26 grados de esta hora. El peor negocio que hace un político es apostar por los pobres. Nelson, Oye, Dios mío. Oye, no hay un sector más, políticamente hablando, más canalla que los pobres. Porque entienden que merecen todo sin ninguna compensación, sin ninguna recompensa, una contraprestación. Entonces, bueno, el gobierno hace un hábitat, un asentamiento, ya lo que sea, y le da y lo distribuye entre los pobres. Y el día de las elecciones, la mesa que está ahí, el candidato del gobierno pierde. No agradecen. Bueno, pero no trate tan mal a los pobres. Sí, hombre. Mire, yo soy pobre, pero no soy tan canalla como ellos. Mire, señores, yo lo he escuchado muy atentamente lo que ha expuesto Gregory y Nelson sobre... Sería bueno que el director coloque la imagen de las elecciones. Estos recientes resultados de las elecciones en Colombia, es decir, frené un poco mis emociones, mi estilo muy tradicional de intervenir siempre para tratar de hacer precisiones de lo que yo entiendo. Pero en sentido general, aquí la sorpresa ha sido el cambio de posición que las elecciones han dado en Colombia. Es decir, prácticamente hasta el final, las principales empresas encuestadoras colombianas daban a Cepeda como puntero de estos resultados electorales, aunque todas coincidían de que iba a haber una segunda vuelta. El resultado es 43.7% en favor de Espriella y 40.91% en favor de Cepeda. Lo que surgió en las últimas horas es que tanto Cepeda como el presidente colombiano Gustavo Petro dicen que no aceptarán los resultados de los comicios hasta que la Comisión Nacional de Escrutinio dé un veredicto final. En el caso de Cepeda, está denunciando incluso que se produjeron algunas irregularidades y alteraciones de resultados en algunas mesas de elecciones sin presentar pruebas. Esto lo hizo anoche en un hotel. Que no es raro en Colombia. Entonces, él está hablando de que él ya en las próximas horas va a presentar datos concretos de su denuncia. Y en el caso de Gustavo Petro, que es la agencia de prensa lo definen como ahijado, que Cepeda es ahijado político de Gustavo Petro. En el caso del presidente Gustavo Petro, repite el mismo discurso de Cepeda. Aquí ya ustedes lo plantearon en algunas ocasiones. Las encuestas colocaban a Paloma por encima de un 14% de posicionamiento electoral previo a los comicios del domingo. Ella baja a poco más de un 6%. Es decir, que pierde una cantidad considerable de votos, lo que obviamente indica que ese caudal electoral de Paloma pasó a favorecer al candidato de la Espriella. Entonces, ella anoche, ya formalmente, como lo hizo también su líder Uribe, ella anoche habló y respaldó públicamente la candidatura de
Espriella. Utilizó más o menos la misma consigna de Uribe, hablando por el bien de Colombia, y ya el candidato de la Espriella puso lo que podría ser su consigna de la campaña electoral para esta segunda vuelta, algo que lo repitió varias veces durante la primera vuelta, pero que anoche volvió a repetirlo. Llama a su contendor, Iván Cepeda, como narcoterrorista. El narcoterrorismo y el narcotráfico en Colombia es muy usual, sobre todo porque Colombia vive una situación difícil en términos de seguridad pública. ¿Y el abogado de los narcos es él? Bueno, Sus clientes son los narcos. Lo que quiero resaltar es eso. Ahora, yo pienso que de alguna manera el ejercicio presidencial de Gustavo Petro salpicó un poco de forma negativa las aspiraciones de Cepeda. Petro ha encabezado una presidencia bastante controversial, no solamente a lo interno de Colombia, sino también a lo externo de Colombia. Entonces, en Colombia, él auspició varias reformas económicas, reforma laboral, reforma en el sector salud. Por complicaciones en el Congreso, o ya sea porque las propuestas de él no lograron el consenso necesario en Colombia, esas propuestas de reforma, la mayoría de ellas sencillamente fracasaron, abortaron, no pudieron implementarse. La otra parte, que es un fracaso evidente de la gestión de Petro, es su promesa de paz en Colombia. Petro, desde que llegó al gobierno, además, mucho antes de que llegó al gobierno, convenció a los colombianos de que él tenía el perfil, tenía el historial que podría sustentar una promesa paz de lograr acuerdos con los grupos guerrilleros disidentes que se mantienen todavía en la selva, Ejército Nacional de Liberación y la disidencia de la FARC. Él garantizó que podía llegar a acuerdo con ellos, porque hay que recordar que Petro viene de un movimiento guerrillero, del M-19. Entonces, el colombiano, deseoso realmente de que se construya un largo periodo de paz en su país, un país inmenso, un país rico, pero que tiene grandes niveles de desigualdad socioeconómica, entonces confió en que Petro lograría, precisamente por ese historial, lograría acercarse a esos grupos subversivos y finalmente lograr la paz. Eso tampoco pudo lograrlo. Tampoco pudo lograrlo al extremo de que ya al final de su gobierno lo que Colombia ha vivido es un recrudecimiento de la violencia precisamente liderada por esos grupos subversivos que se mantienen en las montañas, en la selva. La propuesta de Priella es de que él no va a negociar con esos grupos, le va a lanzar las Fuerzas Armadas, lo que deja ya abierta la posibilidad de que en Colombia se repitan los enfrentamientos un poco más agudos de lo que ha habido hasta ahora entre las Fuerzas Armadas colombianas y esos grupos subversivos que se mantienen en la selva. Las consecuencias, bueno, no se sabe, pero no, obviamente, es una situación de violencia que se puede replantear en Colombia, pero el colombiano tiene dos opciones. O vota por Iván Cepeda, que mantiene la línea de seguir esta estrategia de Petro, de seguir negociando con esos grupos guerrilleros hasta convencerlos de que tienen que firmar un armisticio, tienen que firmar la paz, o de la Priella, que promete mano dura en contra de esos grupos subversivos. Colombia, hay que decirlo, está cansada de tanta violencia. Está cansada, no hace mucho asistimos a un escenario realmente dramático, que fue la muerte de un candidato presidencial, muerto mientras encabezaba una actividad de política, algo que conmovió a Colombia. Es decir, Colombia está cansado de eso. Colombia quiere, de alguna manera, como quiere cualquier país de la región y del mundo, vivir en paz, desarrollarse en paz, que las políticas públicas que se implementen impacten precisamente esos altos niveles de desigualdad que tiene Colombia,
porque usted se pregunta, bueno, por un país tan grande, rico en todo, porque Colombia tiene de todo, ¿cómo es posible que tenga estos altos niveles de desigualdad? El narcotráfico, la violencia, la guerrilla, todo eso ha impactado negativamente para que Colombia tenga un desarrollo inclusivo, un crecimiento económico inclusivo. Entonces, en estas elecciones se disputan esas dos posiciones en Colombia. La de Priella, que dice que ya con estos grupos no se puede negociar, lo que hay que lanzarle es las Fuerzas Armadas y repetir un escenario de conflicto, de guerra, o lo que plantea Iván Cepeda, seguir la estrategia de Petro, que tampoco ha dado resultado, de negociar con estos grupos. Ahí están planteadas dos opciones. Hay una gran diferencia que no ocurre en República Dominicana. Mira, el movimiento que sustentó inicialmente la candidatura de la figura de Espriella, Defensores de la Patria, él siempre decía, los defensores de la patria, eso es nuevecito, consiguió firmas y se lo aprobaron. Ahora, hay un movimiento político, como si fuese un partido de salvación nacional, algo así se llama, que sí lo asumió, y ahí es que él está inscrito en esa boleta de esa salvación nacional. Surgió en menos de un año y ya va a ser muy posiblemente presidente de Colombia. Aquí los partidos políticos mantienen una fortaleza amplia. Si no estás en un partido político de los grandes, no tienes posibilidad de ganar en República Dominicana. Sí. Sin embargo, mira el caso de Espriella, lo distinto que es, y va a ser presidente. Él tiene 50% posibilidad de ganar las elecciones y 50% van en... Sí, entonces, pero la preferencia va hacia él. El escenario que se presenta en esta segunda vuelta no es un escenario, por ejemplo, donde se pueda hablar con mucho optimismo, porque todavía, aunque Espriella lógicamente encabeza con una votación significativa, porque estamos hablando de 49.7%, es decir, está cerca del 50%. Bueno, pero 43.7%, sí, 43, ahí tuvo el lacho. Frente a 40.91 de... ahí, en pocas palabras, hay un empate técnico. Sí, sí. Entonces, habría que ver... Bueno, un empate pues ya se borra esa... Sí, habría que ver ya el desempeño de ambos candidatos en esta segunda vuelta. Que es de 3 semanas solamente. Sí, las ofertas que están haciendo, que no sería más que una reiteración para que los colombianos que de alguna manera se sientan indecisos, no se sintieron motivados, por ejemplo, inclinarse por uno de los dos en esta primera vuelta, entonces den el vuelco y favorezcan a uno de los dos. Pero es un escenario bastante cerrado en una segunda vuelta, y habrá que esperar, repito, el escenario que ahí se presente. Yo lo que le aconsejaría a Petro es que no salga mucho. Bueno, él está limitado. Él está limitado, pero lo están investigando precisamente. Lo están investigando precisamente porque lo están acusando de haber tenido participación en la campaña electoral, cosa que la ley le veda al presidente de la República. En un discurso él no mencionó al candidato directamente, pero habló y dejó ahí más o menos... Inició una investigación. Entonces, yo le recomiendo a Petro que calme sus emociones, que de alguna manera trate de mantenerse, por lo menos públicamente, al margen, porque cualquier error, cualquier desliz que pueda cometer, traicionado por esa emotividad que a él le caracteriza, le puede resultar negativa a Cepeda. Desde el mismo momento en que él ejerció su voto, empezó con eso que tú le adviertes. Carlos, pruébaselo tú mismo. Un segundo que está descargando. Anoche Petro decía, estos resultados preliminares no los acepto hasta que el escrutinio, bueno, ya tú lo dijiste. Sí, bueno, son oficiales. Pero normalmente eso no falla. Sí, no, casi muchísimo. En las elecciones de medio término, que ganó el pacto histórico, en el primer conteo hubo 500.000 votos, que cuando hicieron el reconteo oficial a través del ente electoral,
el pacto histórico recuperó 500.000 votos. Pe- Porque el preconteo no es un proceso. En este caso fue cerca de 800, Sí, 900 pero mil en votos. el caso de Petro, que Petro no es candidato, es decir, él no es candidato, él es presidente de la Mira, República. Pero Mira, Uribe Nelson, tampoco es candidato. mira, ¿Eh? No, pero Uribe no es presidente de la República, Uribe es presidente de ¿cómo un es partido posible político. que ustedes miren, él enseña el voto y hasta con celular estaba, dirán, bueno, es presidente, ahí dice prohibido celular, andaba con celular, enseña el voto. No se puede. Explícame. No se anula el voto porque tú le tomes foto y eso. Igual que aquí. Pero mira lo que dice la urna, prohibido el celular, uso el celular. pero- Ahí lo dice la urna. Pero mira, ya está bien, esos son detalles. Pero mira, el caso de la guerrilla, yo quiero recalcar. Me gusta empinar el codo a Petro. Mira, prohibido el celular y él andaba con su celular Petro ahí. no bebe, Petro tiene un problema característico serio. Ah, bueno, se la unta. Él, Es lo que aparece en algún momento transformado. Cosa inexplicable, pero sí aparece él no transformado. bebe, él lo ha dicho, pues, claro, yo no tomo y Pues entonces tendrá que revisar el té que se toma. entonces el tema de la guerrilla en Colombia es tan complejo porque nadie, este señor que dice que va a retomar la confrontación con la Fuerza Armada, con los grupos guerrilleros, como él no ha vivido en Colombia, él vivía en Italia hasta el otro día. Él nada más- Nació en Bogotá y Sí, pero se fue después, sí. vive en Italia. Tiene la ciudadanía italiana también. Pero él no sabe, él lo sabe, pero como él era el abogado de los narcotraficantes, él a lo mejor no entendía que uno de los espacios más cruentos de la lucha contra la guerrilla lo encabezó Álvaro Uribe. Ningún presidente en los últimos 30 años fue tan frontal contra la guerrilla como el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, ¿qué pasó con la... ¿Pudo vencer a Álvaro Uribe a la guerrilla? No pudo vencer a la guerrilla. Tuvo que venir un pupilo de Álvaro Uribe, que después se peleó con él, el presidente Juan Manuel Santos, y motorizó los acuerdos con la guerrilla. El Lenín Moreno de Colombia. Llevó... No, que Lenín Moreno. No, pero no lo compare. No compare, hombre. Malagradecido Santos. Con esa basura. Santos es un malagradecido. Con esa basura de Lenín Moreno, nadie se puede comparar. Entonces, se logra firmar un acuerdo con la guerrilla principal de Colombia, 50 y pico de años. La guerrilla de Colombia surgió a partir del Bogotazo del año 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que era el líder liberal, que iba de seguro a ganar las elecciones. Bueno, y ahí esos grupos, esos grupos no tan electoralistas del Partido Liberal decidieron irse a la guerrilla, irse a la montaña, como una respuesta a lo cruenta que era la política en ese momento, de la participación política. Eso colmó la copa y se funda la FARC después, ponen el nombre ya le dan nombre a la guerrilla, la FARC, y después va surgiendo otro grupo como el EPL, el grupo ELN, el 19, el movimiento 19 de abril, que fue justamente en reivindicación del día que mataron a Gaitán. Y esa guerrilla dura, la FARC, hasta que Juan Manuel Santos logra motorizar esos acuerdos, que fue un proceso bastante difícil, que finalmente ya lo firmaron en Cuba, pero comenzaron en Noruega. Naciones Unidas intervino y otros organismos, otras organizaciones internacionales lucharon para que se firmaran los acuerdos, y Juan Manuel Santos es merecedor del Premio Nobel de la Paz por eso. Pero, ¿a qué me quiero referir?
que si no se pudo durante 50 años vencer a la guerrilla, con todo el ejército tirado, una guerra, este sujeto que no tiene ni idea de lo que es la política, ni lo que es el Estado, ¿cree que puede reeditar una confrontación con alguna posibilidad de ventaja? ¿Con alguna posibilidad de éxito? No, no. Ahí lo lamentable es que ni siquiera la negociación ha podido terminar con la violencia guerrillera en Colombia, que todavía quedan el ELN, que nunca quiso negociar con el gobierno, y la disidencia de la FARC, que está dando también mucha agua de beber a las Fuerzas Armadas. Y Petro, con esa vinculación que tuvo con el M-19, que hace ya más de 30 años que el M-19 se desmovilizó y pasó a ser un partido político, le mataron 4 candidatos y ni siquiera él con esa cercanía pudo lograr terminar con la guerrilla. No son comparables por muchísimas razones, pero ¿qué nivel de dificultad tú, retrotrayéndote a 6 años, 7 años, le dabas a la situación que se producía en El Salvador con los crímenes, los delitos por parte de las bandas y de las maras salvatruchas, de que eso pudiera quizás controlarse? Y mira la situación de El Salvador. Son situaciones muy distintas. En Salvador existía una situación de orden público, El Salvador tiene 25.000 de seguridad pública. Por eso dije que no son comparables, Nelson, no son comparables. Armado formal. Pero también, Manuel, pero también la dificultad para un país tan pequeñito, resolver un problema para ellos tan grande, es astronómico. O sea, si bien es pequeño, pero para ellos será grande el problema. Sí, y mira cómo está controlada esa situación en su totalidad. Completamente distinta. Bukele resolvió el problema de El Salvador agarrando a todos los guerrilleros presos. A todos los delincuentes presos. Eso no se puede hacer en Colombia. ¿Y qué quita que Del Espriella convoque una fortaleza? Agarrarlo preso a todos. Él dijo, él va a atacar a todos los bandidos. Entre sus promesas están construir 25 cárceles. Bueno, él es muy seguidor de Bukele. Sí. Del Espriella. Pero construir 25 cárceles para meter 2 millones de personas presas en Colombia, contrario a El Salvador, en Colombia es un Estado de Derecho. En Colombia es un Estado de Derecho. Sí. Un presidente no puede hacer lo que le dé la gana en Colombia, como lo que está haciendo Bukele, que es una finca de Bukele, El Salvador. En Colombia no lo puede hacer. Bueno, mira la orientación que tú le das, que es una finca de Bukele. Claro que sí. Mira, pero ahí hay que insistir en eso. En Colombia se están debatiendo ahora mismo dos posiciones que impactan todo el resto de lo que tú vayas a hacer en Colombia. En Colombia tú no puedes emprender procesos de reforma profundo, reforma estructural profundo, si tú no resuelves ese problema de la violencia y la guerrilla. Es un problema que ha vivido con Colombia ya en los últimos años y los resultados están ahí. Hubo un momento que se tuvo una paz, una especie como de paña boba, y ustedes vieron cómo Colombia despegó inmediatamente en términos de afluencia turística, en términos de crecimiento de exportaciones, en términos de mejoría, por ejemplo, en reducción de pobreza. Hubo esa situación que se vivió, sobre todo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, cuando se logran los acuerdos de paz, Colombia se mostró como un país que realmente tenía y tiene potencial para crecer. A mí me llamaba siempre la atención aquel eslogan de promoción turístico muy inteligente que alguien concibió en Colombia. Dice: en Colombia lo peor que te pueda pasar es que te quiera quedar. Y ahí se encerraba lo que era el pasado de Colombia y el presente de Colombia. Entonces, Colombia está viviendo una situación de deterioro en términos precisamente de esa seguridad pública, porque la seguridad pública se está deteriorando no solamente a nivel de los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y estos grupos guerrilleros, sino también que se está deteriorando en el área urbana.
en el área urbana se está deteriorando, y el ejemplo más significativo es el atentado contra este candidato presidencial, senador de la República, que fue muerto mientras encabezaba una actividad política en un lugar público, en un lugar en Colombia. ¿Usted sabe entonces, a quién apoya el papá de Miguel Uribe? En esta primera vuelta. Pues yo creí que él estaba apoyando a Paloma. Paloma. Ajá. A Iván Cepeda. Claro. Bueno, Él apoya a Iván Cepeda. Información nueva. Pero porque pudo convencerse de que ni tuvo nada que ver Petro ni el pacto histórico, sino que fue algo de su propio compañero. Y él saqueó y dijo, no vamos a usar a mi hijo. Bueno, pues está bien. Pero eso es lo que está planteado en Colombia. En Colombia está planteado eso. Lograr la paz o lograr que volvamos a escenarios anteriores donde la confrontación no pudo acabar con las guerrillas, pero lo preocupante es que tampoco el diálogo promovido por Petro pudo acabar igualmente con la guerrilla. Bueno, el diálogo promovido por Petro, ni siquiera los acuerdos promovidos por Juan Manuel Santos. Bueno, pero está bien, precisamente porque Petro interviene por una violación de esos acuerdos, porque hay un grupo de la FARC que sencillamente se declaró disidente. Volvió para la montaña. Y volvió para las montañas. Sí. Muy bien. Hacemos pausa. Llegó el café. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo saca actual Trump de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Teleimpacto 52, el canal de la familia dominicana. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque esas Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52.
Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta. Domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Bien, jóvenes, el viernes, me imagino que ustedes esperan este tema, igual que yo. El viernes se produjo la decisión. Yo le doy la gracia porque él ha hecho un reconocimiento. Bueno, sí, en mi caso. Hay gente que no reconoce. Sí. ¿Qué es Nelson? Nelson es única, no hay ningún Nelson Encarnación diferente. Pero fue Manuel que reaccionó. Pero te estoy elogiando, yo no estoy diciendo nada, te estoy elogiando. Claro. Como decía el Chavo, ¿qué me habrá querido decir? Yo soy su fan, sí, el Chavo. ¿Qué me habrá querido decir? Pero miren, sí le dijeron a Gonzalo Castillo que él no tenía motivos para asistir a un tribunal y mucho menos para ser enjuiciado. Entonces, tiene por ahora el camino despejado a la candidatura que se ha anunciado, que otros han anunciado. Voy con todo, dijo. Y ya él también lo dijo, voy con todo. No hay lugar para Gonzalo Castillo, otras personas también, pero no voy a entrar en esos detalles. Me quedo con Gonzalo Castillo mientras tanto. El panorama político toma una atención específica ahora con la situación jurídica de Gonzalo Castillo, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, donde se perfila que tiene muy buen posicionamiento. Gonzalo Castillo, libre para accionar, aunque el señor... ¿Dónde te dice que tiene buen posicionamiento? ¿En el PLD? Ah, bueno. Sí, en el Cuando PLD. a mí me toque mi comentario, Sí. yo voy a agregar ya un peldaño un poco más arriba de ese posicionamiento. Ay, atención lo que viene, Manuel, pero bueno. Déjame dejar esas expectativas Claro, no, abiertas. pero atención cuando tú hables sobre eso. Entonces, pienso que hay ya con esa decisión una tranquilidad para él y vi una motivación política que nunca le había visto con el voy con todo que tú dices, Nelson, y hay un video por ahí, se lo voy a enviar a Carlos. Así que eso es el punto para nosotros poder hablar un poco sobre ese tema de lo que sucedió el viernes en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional con la jueza Ramírez. Fue largo ese proceso de lectura y todo, pero bueno, es nuestro esquema judicial. Normalmente aquí el Ministerio Público y los jueces escriben mucho. Es porque Mucha gente una implicada ahí. sentencia donde hay muchos encartados y cada uno de los encartados hay que motivarle la razón de la decisión. No es simplemente esta, Gonzalo. Hay 35 que van a juicio de fondo en ese caso. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un proceso, de un expediente que solamente mencionando los nombres hay una página. Sí. Y de ahí para allá, todo lo que eso, de ahí se deriva. Pero a mí no me sorprendió. Creo que lo dije el viernes, cuando estábamos Gregory y yo, porque Manuel tenía el viernes libre. Y yo lo dije, yo pensaba que el nuevo lugar era generalizado, pero tú recuerdas a Gregory que dije, bueno, ¿qué viene ahí? Un nuevo lugar. Me quedé corto porque todos los demás fueron enviados a juicio de fondo. El caso vuelve al escenario anterior porque tanto los
los enviados a juicio de fondo, como el Ministerio Público, han anunciado que van a apelar esa decisión de la jueza de la instrucción. Entonces, eso vuelve ahí al debate ya en otro escenario, pero es probable que en la Corte de Apelación o se ratifica lo que decidió la jueza o deja sin efecto el caso que favorece la decisión que favorece a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta y otros. Entonces ya en términos políticos... Escúchalo ahí, Nelson, brevemente. El boicotó que tú dijiste. Súbelo, por favor, Lo dijo ahí. La población, que cuando entré aquí hoy, no importaba la decisión que se tomara hoy. Yo voy por todo y seré... Y seré el presidente, el nuevo presidente en 2028, para que en todos los hogares dominicanos haya más comida y que el pueblo dominicano tenga mayor bienestar. Muchas gracias. Bueno, es un buen escenario para esa proclama electoral. Es un momento de euforia cuando en esa etapa de este proceso a Gonzalo le dejan libre para hacer esa proclama con esa alegría y con soltar ese peso que tenía sobre su cabeza el término judicial. Entonces, ya en el ámbito político propiamente interno del PLD, la decisión de Gonzalo de anunciar lo que tenía, que solo Gustavo Sánchez parecía que era un llanero solitario que estaba trabajando él solo, trabajando esa candidatura, pero parece que no, porque esa proclama de Gonzalo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que da a entender es que, aunque no lo había dicho con tan específico de que iba a ser candidato, porque presentaron su carta en aquella reunión del Comité Central del PLD, pero de ahí Gonzalo no apareció en ninguna parte. Ahora en este ya cae a un escenario que tiene un mayor impacto en el PLD, fundamentalmente en el PLD, donde debe tener el primer impacto, porque ahí es que tiene que partir cualquier decisión para él tratar de convertir en realidad esa proclama. Su desvinculación del proceso y ya su decisión firme de ir por la candidatura replantea al interno del PLD el escenario que estaba previsto si Gonzalo no participara. Los números que las encuestas han dicho, han estado mostrando, ponen a Gonzalo Castillo por delante de los demás aspirantes, aún sin tener ese camino libre. Pero ser puntero en el PLD, internamente en el PLD, cuando se transfiere al escenario nacional, no es tan halagüeña la posición de Gonzalo Castillo en términos electorales. Eso pueda cambiar a partir de que ahora la gente entienda que Gonzalo, liberado del proceso, puede ser un candidato viable. Es probable que ese posicionamiento comience a mejorar. ¿Cómo reaccionará el escenario interno en el PLD? Yo creo que puede ir en la siguiente dirección, por lo menos para un candidato, para uno o dos candidatos. La candidatura de Abel Martínez queda seriamente afectada con la presencia de Gonzalo Castillo. Sí, señor. Porque en su momento él
principal abanderado de la candidatura de Abel Martínez para el año 2024 fue Gonzalo Castillo, que por haber sido el último candidato del PLD, era el que más marcaba en las encuestas, pero él no quiso ser candidato. Y de hecho, yo entendía que era en su primera determinación a raíz de perder las elecciones era no volver a fuñir con campaña. Entonces, aunque marcaba bien, él dijo, no quiero volver a fuñir con... Él lo decía con la otra palabra, con J, con elecciones. No quiero ser candidato. Y pasa a apoyar abiertamente a Abel Martínez. Ahora el escenario se transforma, se invierte, y es probable entonces que la candidatura de Abel Martínez, que está en entredicho, porque él no quiso participar en el proceso del PLD que ya dio lugar a la apertura para buscar el candidato, esa candidatura de Abel Martínez, con esos ingredientes adicionales, yo creo que está seriamente afectada. Miren, señores, podría decirse que Estados Unidos ha cambiado su política frente a América Latina y el resto del mundo. En los hechos, Estados Unidos sigue manteniendo su misma política exterior, solo que en este caso, determinado por la condición, el perfil de quien ocupa el Salón Oval en la Casa Blanca en estos momentos, el señor Donald Trump, esa política exterior de los Estados Unidos se ha hecho más abierta, sin guardar ningún tipo de detalles, ni burritos, y en algunos casos incluso sin guardar escrúpulos. Y entonces lo estoy diciendo porque aquí mismo a nosotros nos llamó la atención, poderosamente la atención, hasta el punto de colocarlo en la agenda de temas que habitualmente abordamos en el día a día, la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque yo no circunscribo esta decisión únicamente a la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, de restablecer el visado a Gonzalo Castillo. El visado a Gonzalo Castillo, el visado para ingresar a los Estados Unidos a Gonzalo Castillo, se le suspende a raíz de que se le involucra en este operativo Calamar, como lo bautizó el Ministerio Público, de un acto presuntamente de una gran corrupción administrativa, y entonces a Gonzalo Castillo se le suspende el visado de los Estados Unidos y probablemente a todos los que estuvieron o están implicados en este caso que sigue su curso, igualmente se le suspendió el visado. Pero se anuncia a través de la prensa nacional de que la jueza encargada de este proceso ya va a emitir su veredicto en torno a las personas que serían liberadas de ir a juicio de fondo y finalmente la irían a juicio de fondo. 24 o 48 horas antes, Gonzalo Castillo hace el anuncio a través de su cuenta de red social de que Estados Unidos le había restablecido el visado de 10 años. Y uno dice, bueno, pero si la decisión que se tomó contra él, en el caso de la suspensión de visado, fue precisamente porque se le involucró en el caso de Calamar, y esa jueza aún no ha hecho pública su decisión final en torno a si los inculpados van a juicio de fondo o finalmente se le libera de responsabilidad en este proceso, ¿cómo es posible que Estados Unidos tome esa decisión? Bueno, Estados Unidos tomó esa decisión antes de que se conociera ese no al lugar que ha favorecido a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta. Pero fue más allá, la embajadora de los Estados Unidos, Liz Campos, recalcó y dijo que Estados Unidos no comulga, no está de acuerdo con que se utilicen procesos judiciales para perjudicar a dirigentes o partidos políticos. Más o menos eso fue lo que ella dijo concretamente. Pero dijo algo más, escúchame, Manuel, sí, para que tú completes. Ella dijo algo más, que a mí me llamó la atención eso más todavía. Sí. Ella dijo que Estados Unidos no se va a dejar utilizar exactamente con fines políticos.
Exactamente. O sea, que está admitiendo que en el pasado ha sido utilizado para con fines afectar a políticos. Sí, y entonces, ¿dónde quiero llegar? ¿Dónde quiere llegar? Lo que quiero llegar es que una embajadora de los Estados Unidos no habla por iniciativa propia. La embajadora lo que hace es precisamente mantener lo que es la política de Estados Unidos en el país que representa. Eso que dijo la embajadora de los Estados Unidos, usted puede tener la completa convicción de que eso es santificado por el Departamento de Estado. Entonces, a Gonzalo hay que atribuirle de alguna manera de que él, si usted lo quiere entender, lo entiende, y si no lo quiere entender también, de que él de alguna manera ha sido favorecido por esa nueva política, vuelvo y digo, esa nueva política de los Estados Unidos. Ahora, ¿en qué marco se ha producido esto en la República Dominicana? En un marco, como dije al principio, donde Estados Unidos aplica su política sin esconder detalles, sin tratar de alguna manera de dorar las píldoras. Trump va directo. Y le pongo ejemplo. La semana pasada recibió a Flavio Bolsonaro en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y precisamente lo que le está diciendo a los Bolsonaro, ese es mi candidato en Brasil. Ese es mi candidato a Brasil frente a Lula, un presidente con él ha tenido confrontación, donde obviamente a Trump no le simpatiza, ni a Lula le simpatiza Trump. Entonces, en Brasil ya Estados Unidos definió cuál es su candidato. Lo hizo en Honduras, igualmente con el actual presidente. Tiene un nombre rarísimo ahí. Sí. Debe ser presidente del Líbano. Sí, bueno. Lo hizo en Honduras y básicamente Trump ha ido forjando lo que son sus líderes regionales. Él está tiñendo, como dice un amigo mío, tiñendo el continente de azules. Sí. Y de derechistas. Sí, el continente sin de embargo, azul. no opinó. Y en esa política. En Colombia no opinó. Bueno, él directamente él no lo hizo directamente, pero sí, funcionarios de los Estados Unidos mostraron respaldo a la Espriella. Es decir, obviamente que él en Colombia no opinó porque él no le gusta arriesgarse mucho. Y como en Colombia las encuestas pintaban un escenario de segunda vuelta y un escenario competitivo, probablemente él tuvo reserva ahí de quien simpatiza, pero obviamente que él simpatiza por un candidato de derecha. No va a simpatizar por Iván Cepeda, que es el ahijado político de Gustavo Petro, con quien igualmente ha tenido confrontación. Pero lo que le estoy diciendo es que ya Trump está logrando eso. Logró controlar a Venezuela y tiene presencia básicamente en todos los países de América Latina. ¿Qué es lo que le falta? Le falta Brasil, le falta Nicaragua. En Nicaragua acaba de suceder un hecho que es la muerte de un líder indígena, que obviamente esto de alguna manera va a despertar el interés de Washington y va a tratar. No porque le importen los indígenas. No, pero este hombre estuvo preso en el 2023. Es un indígena que después podemos hablar de ese tema, pero falleció en el día de ayer, se anunció oficialmente su muerte. Pero para concluir, lo que quiero decir es que la administración Trump, usted diría que aquí en la República Dominicana, dado los candidatos que están en el escenario, usted diría, bueno, pero la política de Estados Unidos no tiene riesgo aquí en República Dominicana. Aquí no. El presidente Luis Abinader lo que ha hecho es sencillamente colocarse en esa línea del presidente Trump en la región y los candidatos están ahí. Y Estados Unidos Estados Unidos tiene en la República Dominicana la garantía de que esa cercanía, ese nivel de comunicación, eso no va a cambiar a partir de los resultados de las elecciones del 2028. No importa quién gane. Bueno, quizá haya algún cambio en la manera de negociar con los Estados Unidos, pero al fin, al cabo, el resultado siempre será el mismo. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, que todo va a depender también del ánimo del presidente Trump. Es decir, de cómo amanezca. Es decir, él amanece un día y dice, pero mira, me gusta fulano.
Ha sido, decir, ha sido muy certero hasta ahora. Ha sido muy certero. Más allá de nuestra implicación en términos geopolíticos con Estados Unidos, también pasa por un deseo hasta personal de Donald Trump, porque lo ha puesto en evidencia en otros lugares del mundo. Es decir, depende cómo amanezca, o sea, depende, no depende. Bueno, no depende de él. Bueno, yo te pongo dos ejemplos. No depende de él. En el caso de Jair Bolsonaro, ayer Bolsonaro se le hizo una acusación de intento de golpe de Estado en Brasil. Tiene 26 años. Y Trump llegó a amenazar de que si esa sentencia no se abolía, le iba a aumentar los aranceles a Brasil. Porque él quería que eso sencillamente se dejara sin efecto. No se abolió, tiene 26 años. Bueno, no se abolió porque Brasil es un país muy fuerte institucionalmente. Sí. Brasil, no es Haití. En Brasil incluso los jueces le dijeron a Estados Unidos, no, eso no se puede hacer aquí. Pero lo hizo. En el caso de Israel, Benjamín Netanyahu tiene un proceso judicial, bueno, que en estos días se reactivó. ¿Y qué es lo que le ha dicho Estados Unidos a Israel, que es su aliado? Miren, ese es un hombre, un héroe. Es un hombre bueno. Es un hombre, un héroe. Denle una amnistía. Sí, denle una amnistía general. Entonces, a veces las implicaciones de las situaciones que aborden a cualquier candidato, a cualquier figura en la región o en el mundo, no es lo determinante para que Donald Trump lo favorezca o no lo favorezca. Con esto quiero decir que el escenario está planteado. Obviamente que aquí lo que se entiende por el discurso de la embajada es de que la embajada entendió que Gonzalo Castillo no tenía implicación o responsabilidad en la acusación que le hizo un órgano de la justicia dominicana como es el Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Por el hecho concreto de que antes de que se conociera la decisión de la jueza, a menos que la jueza no se lo comunicara o que Estados Unidos no se enterara de que eso sí iba a pasar, pero antes Estados Unidos decidió quitarle el visado que le había suspendido precisamente porque lo implicaron en ese caso. ¿Y tú crees que los jueces lleguen a tal grado de sumisión que les comunican a los embajadores o lo que va a ocurrir en una sentencia, una decisión judicial? No sé, pero también yo le pregunto por qué Estados Unidos se adelanta y le retira el visado, le restablece el visado antes de conocerse la decisión judicial. Porque Estados Unidos mantuvo una política de que todo funcionario público o el funcionario implicado en actos de corrupción en su país de origen, automáticamente se le suspende el visado. Esa no es la política que ha seguido Estados Unidos. Hasta ahora sí. ¿Qué hubiese ocurrido si la jueza envía a juicio de fondo a Gonzalo Castillo, ya con el Departamento de Estado diciendo de que a él se le restablecía su visado? Bueno, ¿qué sucedería ahí con la política de Estados Unidos? No pasaba nada, sencillamente es lo que ha dicho la embajadora. Pero esa política quedaba vinculando una cosa con la otra. Pero esa política quedaba en entredicho. Sí. Ah, bueno. Entonces, mire, aquí, ¿cómo era que decía un amigo mío? Yo soy muy grande para chuparme el dedo. En torno... Sí, ustedes, los amigos televidentes y ustedes dos que están a mi izquierda y mi derecha, yo soy centrista, yo estoy en el centro. ¿Y yo estoy dónde estoy yo? Tú estás a la izquierda. ¿Quién dice el señor? Entonces, yo lo que quiero dejar en el ánimo de ustedes es que esa situación se ha producido en la República Dominicana y probablemente sea única en la región. Única en la región. Revisen para ver si en la región hay decisiones más o menos que se parezcan o establezcan algún grado de igualdad con lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Pero ese es un hecho que está ahí. En torno a los casos judiciales. Ya en el aspecto interno ya usted dijo lo que corresponde. Yo esa visión la comparto a lo interno, lo que va a ocurrir ahora a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sí ya es un hecho y que yo no lo descarto, excúseme, señor Gregory, no lo descarto, es que Gonzalo Castillo en octubre de este año será el señalado por el PLD como candidato presidencial. Ahí no hay tutía. Sí, es lo más probable. Sobre casos judiciales en República Dominicana, quien pueda o desee, busque el editorial de hoy de Diario Libre,
que se refiere al papel del Ministerio Público. El titular de ese editorial, el Ministerio Público ahogado en tinta. Es un título muy subjetivo, sugeridor, pero lea el contenido es lo importante para que usted sepa qué dice y si está de acuerdo. El editorial hoy del periódico Diario Libre. Si no se ha ahogado totalmente, por lo menos la tiene el cuello, porque ahí se ha gastado tinta. Lo que hemos dicho aquí, criticando esa abundancia, esa forma farragosa del Ministerio Público. Redundante. De tratar de impresionar exorbitante. A la opinión pública. Amplia. Con unos expedientes tremendos que van gigantescos. Y al final el juez hace así sí. Y coge 4 páginas de todo eso. Hay un país en el cual Donald Trump no ha fijado posición para su preferencia electoral, que es el Perú, que tiene elecciones ahora el próximo domingo. Igual que ayer Colombia, por lo menos por parte de Trump, no ha habido ningún tipo de opinión. Favorece a Keiko, aunque Keiko tiene un proceso por corrupción, pero eso no le importa. Oye, con los americanos, como decíamos popularmente, los americanos, fue Jesús que dijo. No recuerdo ahora si fue Jesús o fue uno de los discípulos. Hagan lo que yo digo, más no lo que yo hago. Sigan a los estadounidenses, al gobierno de los Estados Unidos, no por lo que dice, sino por lo que hace. Bueno. Pero mira, Gregory, qué bueno que tú pones sobre el tapete el caso de Perú, porque igualmente está muy reñida estas elecciones para el 7 de junio, es decir, pero bastante reñida. Pero ojo con las encuestas, está reñida porque nos llevamos de lo que dicen las encuestas. Bueno, pero las encuestas están dejando ver que hay un comportamiento del electorado que se mueve rápido. No, pero no es un fracaso. Pero no es un fracaso de las encuestas. No he dicho eso, yo no he dicho fracaso. Sí, la encuesta en Colombia le daban a Iván Cepeda. Exactamente. Entre 37 y 42. Y sacó 41. Pero perdón, le daba la preferencia frente a Del Espriella. Sí, pero es que sucedió un fenómeno. El fenómeno que sucedió es que hubo votantes de esta señora que a último momento se volcaron. Pero es lo que digo, entonces, que el electorado se está moviendo muy rápido y la encuesta, que tiene un periodo previo, no puede alcanzar ese movimiento. Pero son situaciones que pueden bueno, aquí no se está hablando, nadie está hablando que se han fallado las encuestas, yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Yo estoy hablando del electorado que se está moviendo muy rápido. En Perú la situación es bastante complicada, 51.4% a 48.6%. Keiko Fujimori lidera las encuestas y Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, en segundo lugar. Ayer hubo en Perú una marcha, ayer o el sábado, hubo una marcha de sectores sociales, grupos vinculados a la izquierda, en contra de Keiko Fujimori. Hay que reconocer que el antifugirismo en Perú es muy fuerte todavía. Sí. En un momento Fujimori fue una figura bastante controversial en la política peruana, pero también Perú llegó a estar dividido 50-50 entre fujimoristas y antifujimoristas. La situación que se mantiene es de que ciertamente Fujimori todavía sigue siendo una figura bastante controversial, y eso ha afectado las posibilidades de su hija Keiko Fujimori de lograr un triunfo electoral en las 3 o 4 ocasiones en las que ella ha liderado en primera vuelta, pero en segunda vuelta pierde. En las 3 ocasiones anteriores. Esta es su cuarta oportunidad. El concierto de la votación en contra, de esa votación, de ese ciudadano que todavía se siente anti-Fujimori, vota en su contra. La situación ahora pinta un tanto compleja porque Roberto Sánchez le puede recordar a los peruanos el fracaso de Pedro Castillo. Digo el fracaso de Pedro Castillo porque en el ámbito peruano uno no sabe decir si se fracasó o no fracasó, porque todo depende de lo que en el Congreso se decida peruano. El Congreso peruano decide agarrar cualquiera de esas figuras
constitucional que le permite destituir a un presidente y sencillamente lo destituyen. No lo deja trabajar. Pero en el caso de Pedro Castillo se generó ese conflicto entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y así como tú dices, él no pudo trabajar, no pudo hacer prácticamente nada, pero se inscribe como un gobierno que fracasó por las condiciones propias de Perú, pero fracasó dentro de ese escenario. Entonces yo no sé hasta qué punto los peruanos estarían en el riesgo de darle un respaldo a Roberto Sánchez en esta ocasión del partido de Pedro Castillo. No. ¿Mm? No es del partido de Pedro Castillo. Bueno, pero el partido de izquierda, él apoyó a Pedro Castillo en aquella ocasión. Sí, pero no es del partido de Pedro Castillo. Sí. Pero y el gorro que él usa, el sombrero no es del... Sí, pero es lo que él reivindica bueno, eso es la condición del campo. La condición de víctima Mira, de la oligarquía. el sombrero. Pero para concluir... Él reivindica a Pedro Castillo, porque él fue ministro de Pedro Castillo. Sí, para concluir... Anda con el sombrero de él. Para concluir, observar solamente lo siguiente. Si este señor Roberto Sánchez llegara a la presidencia de la República, ya un fiscal dijo que hay que investigarlo por uso irregular de fondos de campaña, ya un juez inició un proceso de interrogatorio contra él, pero algo más grave. Si ganaba preso de una vez. Suponga que gane las elecciones. Ese proceso probablemente él puede enfrentarlo. El tema es que él no tiene mayoría en el Congreso. Pero el partido de... El partido de Keiko. Perú Libre y otros grupos que lo apoyan a él tienen una importante presencia. Pero se crea una situación igualmente que puede generar... Pero Keiko tiene un proceso también. Sí, pero ahí hoy. Que puede generar que en el Congreso se inicien acciones... ¿Contra ella o contra él? Sí, contra ella o contra él. Pero yo pienso que contra Keiko las posibilidades serían más mínimas. Creo que Perú, y esta parte estoy tomando ya posición, Perú debe darle un chance a Keiko Fujimori. Ya este es su cuarto intento por llegar a la presidencia de la República. Todos los que han elegido en los procesos donde Keiko ha figurado como competidora de esos presidentes peruanos, todos han sucumbido dentro del marco de esa política que se vive en Perú. Entonces yo creo que ya en esta cuarta ocasión, o quinta ocasión, no sé. Cuarta ocasión, los peruanos deberían darle un chance a Keiko Fujimori. Y al margen de todo, es una mujer preparada. Es una mujer que ha evidenciado que tiene un programa de gobierno de lo que ella entiende que hay que hacer en Perú para enfrentar situaciones. Por ejemplo, la situación más presente que se está viviendo en los debates es la inseguridad en Perú. Eso ha marcado precisamente el debate en este proceso electoral. Hay un solo debate programado. Vamos a ver el desempeño de Keiko, que siempre ha sido bueno. Sí, porque ella es buena política. Sí, ella es buena política, buena expositora. Pero yo concluyo con esto. Vamos a ver si los peruanos me escuchan. Pero yo pienso que hay que darle un chance ya. Perú, a pesar de toda esa inestabilidad, inestabilidad política, no en términos clásicos, inestabilidad política, no. Porque la inestabilidad política plantea un escenario de confrontación callejera, de confrontación entre los poderes, que genera una situación de conflictividad social. En Perú hay una inestabilidad política en lo que significa el ejercicio del presidente de la República. Porque el Parlamento entiende que le debe, por cualquier tontería, le debe abrir un proceso de vacancia. Y cosa extraña que no implica, no afecta lo que es el desempeño económico. A eso voy. En Perú ocurre exactamente esa dicotomía. Inestabilidad política en términos del ejercicio del poder. Sin embargo, Perú es una de las economías más fuertes en América Latina, con unos niveles de crecimiento firmes, una estabilidad de precios impresionante, una estabilidad cambiaria como no la tiene ningún otro país. La paridad del nuevo sol, que es la moneda de Perú, es una paridad que no la tiene ningún país en América Latina, ni siquiera México.
Sí. El tipo de cambio en Perú, que se mantiene firme, creo que está en 4 por 1, 4 y pico por 1 el dólar. Sí. Eso no está en ninguna moneda de América Latina, donde son una de las mejores es la dominicana y estamos 60 por 1. Sí. México tiene una buena estabilidad. Y en Argentina una carretilla. En Argentina una carretilla. Que ha mejorado, que ha mejorado. Que ha mejorado para atrás. La economía ha mejorado en Argentina. Está bien, yo te voy a hacer una... Hay una fábula árabe. Ya vienes a acabar con Milei. Qué cosa. Hay una fábula árabe. El dueño del caballo, el arriero, se propuso enseñar a su caballo a no comer. Y el caballo murió cuando estaba aprendiendo a no comer. Sí. Esa es la estabilidad que hay. Esa es la estabilidad que se ha logrado. De que la gente no come. Ay, qué cosa. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir en Perú no lo sabe, pero está pintado un escenario bastante parejo, que no sería nuevo, porque en los 3 procesos en los cuales la señora Keiko Fujimori ha sido candidata, la elección ha terminado por fracciones muy mínimas. Y ahora pinta que cualquier desenlace, sea que ella quede arriba o que Roberto Sánchez quede arriba, va a ser un escenario de una confrontación muy seria, que eso es muy pareja, que ese escenario siempre termina siendo dilucidado en las instancias electorales. Pedro Castillo asumía el día X y 2 días antes todavía no estaba programada, o sea, no estaba resuelta la controversia electoral y judicial del proceso en que fue elegido Pedro Castillo como presidente. Esos son los escenarios que se plantean en Perú con esas incertidumbres de si los órganos competentes van a determinar que el presidente que fue electo, o la presidenta en este caso, si gana Keiko, fue escogido en un proceso transparente, en un proceso libre de vicios. Entonces ahí viene lo que dicen las encuestas, están parejos, 51 a 49, eso es un empate, cualquier cosa puede ocurrir. Mira, nosotros tenemos encuesta que hoy sale de ACD Media. ¿Van a publicar encuesta? Está publicada y Carlos la tiene. Ya eso es un desafío a la Junta Central Electoral. Mira, sí. Muéstrala, Carlos, por favor. Un desafío. Muestra algunos desgaste en los partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos son los que determinan quién puede ser o no puede ser presidente. No sé, el primer slide, muéstralo, Carlos. Nos colocaríamos dentro de los violadores a esa resolución de la Junta Central Electoral. Nosotros estamos violando la disposición de la Junta. Pero es encuestadora. Estamos replicando una violación. Sí, pero no es la encuestadora, no. Nosotros estamos difundiendo los resultados de algo que la Junta Central Electoral prohíbe. Las imágenes por arribita. ¿Usted se la puede jugar? Yo no. Sigue en la parte que tiene que ver con las preferencias. No, pero ¿qué dice ahí? Pues ya que estamos violando por vía de Gregory, no somos nosotros. Ninguno, no lo de los partidos, mira, ninguno, eso no es preferencia política, ninguno. No, pero hay un rojo que debe ser ninguno. Pero ninguno. Hay un verde y hay un morado. Hay uno, PRM 22%, las personas que simpatizan por partidos. Los simpatizantes del PRM andan en el orden del 22%. Es decir, que ganó ninguno. Los de Fuerza del Pueblo están por debajo de PLD, sin embargo... ¿Y ahí qué dice? Bueno, ahí la fuerza está bien... La preferencia, ¿por cuál partido votaría hoy? 31 PRM, 26 Fuerza del Pueblo, 20 PLD, y no votaría un 11%, la abstención. ¿Queda bien la fuerza ahí? Sí, queda bien la fuerza. Y ya en la parte de preferencias, continúa, Carlos, por favor. Eso es para que la fuerza y el PLD peleen. Y que, no, yo soy el que estoy arriba, tú. No, que soy yo. No sé, pero me llama la atención. Sí, son resultados evidentemente contradictorios. Y mira, esta es una de las encuestas que con Centro Económico del Cibao, con la Gallup, son más
las Soji son más sólidas en acertar. Gonzalo por delante dentro del PLD. Eso se conoce, pero la favorabilidad de Gonzalo va a aumentar. Etcétera, etcétera. Y Omar Fernández por encima dentro del Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Eso es un pleito ahí. No, eso no es ningún pleito. ¿Qué pleito? Uno no pelea con los hijos, ni los hijos pelean con uno. Eso no... Bueno, aquí hay varios, y mira, David aquí Collado, hay varios casos donde los hijos no solamente han peleado con los padres, se llevan sino los cuartos. también con los hermanos. Mira aquí David Collado 45, Carolina Mejía 17, Raquel Peña 7, Guido Gómez, que está representante de Copal en Colombia, 4. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Bueno. Más de lo mismo. No voy a opinar. Pero falta mucho tiempo para las elecciones. Una opinión también. Mire una cosa, lo que sí uno le llama la atención es cómo un resultado de un partido de fútbol provoca prácticamente que incendiaran París. Oye, un resultado que favorece a los revoltosos. Exactamente. Y que no se produjo en París, se produjo en Budapest, en Rumanía. Señores, lo que ocurrió, que no es nuevo en Europa, bueno, en Europa no, en varias partes donde el fútbol es el deporte rey. Miren, señores, ahí hay un muerto, hay 780 detenidos, 200 heridos, de acuerdo a los reportes de la Policía Nacional. Decenas de carros incendiados. La policía lanzó bombas lacrimógenas de una manera realmente apabullante. Miren ahí. Y todo eso es porque Paris Saint-Germain ganó lo que es parte de la representación regional para el Mundial de Fútbol. Y vuelvo y repito, esto es prácticamente el modo operandi de estos hinchas siempre que se produce este tipo de resultado en un juego emblemático. Porque yo recuerdo, Gregory, en una ocasión, y Nelson, en una ocasión estuvimos un grupo de periodistas en España cubriendo una visita presidencial y resulta que el Real París había ganado en Alemania. El Real Madrid, sí. El Real Madrid había ganado en un equipo de fútbol también bastante emblemático, es igual como el Licey aquí. Entonces, y como las Águilas. Sí, había ganado un partido a Alemania, en Alemania. Oye, Y resulta que nosotros salimos al centro, estábamos en un hotel en las afueras, salimos al centro de Madrid a ver cómo estaba eso y la gente comenzó a salir. En pocas horas usted notaba pizzerías incendiadas, enfrentamiento con la policía. Una cosa. Y Real Madrid ganó. Sí, el Real Madrid había ganado. O sea, la euforia los lleva a destruir. Eso es lo que no se entiende. Igual que sucedió ahora con el Paris Saint-Germain. Es decir, la celebración se convierte en un acto generalizado de violencia donde, miren, no solamente en París, se está hablando que otras 15 ciudades francesas presentaron ese mismo escenario de violencia. Una violencia arrasadora. Cuando le estoy hablando de 780 detenidos, 200 heridos y un muerto. Imagínate tú. Además de los daños a propiedades públicas y privadas. Y uno mira lo que hacemos cuando gana uno de los equipos de béisbol, que es lo que más se celebra en República Dominicana, y aquí absolutamente nada negativo ocurre en una celebración. Al contrario, las personas celebran de manera agradable. Llegó hasta el Arco del Triunfo. Sí, en el Arco del Triunfo yo vi unas imágenes anoche sí. que tú pensabas que iban a quemar el Arco del Triunfo. Ahí había fuego. Es desmedida la euforia con que estos hinchas pues se manifiestan. Y mira, hay por ejemplo en Inglaterra los hooligans, esos se enfrentan y ocurren enfrentamientos cruentos, que ocurren muertes muchas veces, pero ya ahí son enfrentamientos entre
un bando y otro. Aquí era una celebración en contra de comercios, de imágenes públicas, de parques, pero cuando hay enfrentamientos entre uno y otro bando, ahí la cosa es seria porque los heridos por violencia se cuentan por decenas. Aquí con enfrentamientos con la policía, evidentemente tratando de controlarlos, estos desmanes. Ningún evento deportivo alrededor del mundo registra el número de muertos que se haya producido en un estadio de fútbol. Ninguno. Un estadio de fútbol, ya sea por una estampida, ya sea por enfrentamiento entre hinchas contrarios, es decir, ninguno. Se producen cientos de muertos. Sí. Qué pena. Oye, hay un reporte que aparece en la prensa escrita en el día de hoy que me dio mucha pena. De verdad que sí. Esto de las estadísticas de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer siempre siempre es mala noticia. Pero esta estadística, Manuel, en el 911 y Nelson, en el sistema del 911 se recibe cada 10 minutos una llamada por temas de violencia doméstica, que en promedio cada 60,000, 50 y tantos mil llamadas al año pidiendo que hay un conflicto en una residencia, que por favor el 911 envíe asistencia para cubrir esa situación imprevista. Y digo que me da mucha pena porque cada 10 minutos en promedio que haya una llamada y haya 60,000, 58,000 casos de pedir auxilio al 911, ¿cuántos casos más habrá que no se pide que el 911 intervenga? Bueno, es triste esta estadística. Aquí las estadísticas visual, lo que tú ves en la prensa, lo que te dice es que cada fin de semana tú puedes contabilizar 2 y hasta 3 casos de feminicidio aquí en el país. Vi un caso, por ejemplo, el viernes, no sé, de una mujer que fue muerta por su expareja en Luperón. Sí, en Luperón, un caso triste, otros a casos. balazos. Pero aquí tú dices, ¿qué hacer? Ya tanto la vicepresidenta de la República como la ministra de Interior y Policía reconocen que el sistema falló, que el sistema fracasó en la prevención de este tipo de violencia. Entonces, ¿qué hacer? Uno no sabe ya qué decir. Ayer vi un caso que me llamó mucho la atención y me impactó bastante. Una señora que por el acento me parece colombiana. No, venezolana. Ella está haciendo un llamado a grito, literalmente, que su expareja la tiene asediada. La persona la condenaron a 5 años de prisión suspendida por un caso de violencia contra ella. Ella dice, bueno, ya yo estoy haciendo público este mensaje porque no encuentro qué hacer. He ido a la fiscalía, la mandaron de la fiscalía de la avenida Rómulo Betancourt, creo que ahí está lo de violencia de género. De ahí la mandaron a Los Girasoles. Los Girasoles es por allá por detrás del cementerio Cristo Redentor. De Los Girasoles la mandaron a otra fiscalía. Ella dice, me han estado peloteando y yo tengo... Lo que evidencia realmente que el sistema falló. Entonces yo tengo... Que el sistema fracasó. Llamo a la fiscalía, a la policía, la última información que le dio la policía, es que mira, estamos buscando a la persona, pero parece que él se mudó y no lo encontramos. Lo cual es una evidencia de dos cosas, ambas malas. Una falta horrible de eficiencia de la policía, que no creo que sea el caso. Digo, en esto, esa evidencia opera en detrimento de la imagen que tiene la policía de ser eficaz cuando quiere detener a una persona, a un infractor de la ley. La otra es que no le importa la suerte de esta señora. Por eso digo, ambas cosas son malas para la policía. Claro. En la fiscalía también le dicen más o menos lo mismo, que ella, que mira, que no podemos, etcétera.
la abogada, o dice ella que la abogada del presunto agresor le dijo, mira, que él está enfermo, no puede entregarse por eso, está enfermo. Dice ella, bueno, él está enfermo para no asumir con la policía, con las autoridades. Sin embargo, está bien para agredirme a mí, a mi hija de 6 años, a mi madre de 70 y pico de años que está enferma. Y el tipo, según ella, estoy relatando lo que vi en el video. La persona, dice ella, que le dijo, mira, en este país todo se resuelve con dinero. La policía, la fiscalía, los jueces, se puede resolver con dinero. Tú eres extranjera, a ti nadie te va a hacer caso. La versión de ella. Entonces decía, tirada al piso. Dice, ¿qué quieren? Que esta persona me mate para después decir, mira, ella lo denunció públicamente y nadie intervino. Dice, yo no quiero hacer una estadística más. Yo quiero que mi caso sea tomado seriamente. Dice que tuvo 10 días en una casa de acogida. Y ahí viene lo que hemos dicho en otras oportunidades cuando hemos analizado las casas de acogida, que son un espacio donde las autoridades entienden que hay garantía para la persona. Pero ¿qué dice ella? Yo tuve 10 días en la casa de acogida, pero tuve que salir porque mi madre no tenía medicamentos, que los necesita, y mi hija no podía ir al colegio. Y ahí viene lo que nosotros hemos descrito, hemos más o menos configurado de lo que son las cárceles de acogida. Una prisión. Claro. Una prisión sin causa justificada. La casa de acogida debería tenerle el hombre. Claro. Cambiarle casa por cárcel. Casa por cárcel o najayo. Cárcel de acogida. Sí, cárcel de acogida. Entonces, estamos en presencia de una impotencia de la persona afectada, pero también estamos en presencia de la impotencia del Estado para afrontar toda esta conflictividad conyugal, toda esta conflictividad entre parejas, porque como creo que fue el presidente de la República que dijo en alguna oportunidad, nosotros estamos haciendo lo que las leyes y las políticas públicas nos mandan. Ahora, no podemos ponerle una vigilancia, no podemos ponerle una seguridad, una patrulla policial a cada mujer o a cada hombre, a cada mujer amenazada o a cada hombre potencialmente violento. ¿Qué hacer frente a esta situación de esta señora? Bueno, si el individuo tiene una prisión suspendida de 5 años por violento, la prisión suspendida es una decisión de los jueces que está condicionada al comportamiento del beneficiado. Si el beneficiado con una suspensión, una sentencia suspendida, no se comporta como dice la sentencia, sencillamente la suspensión se suspende y lo suspenden en najayo. Entonces, vamos a creer la mitad de lo que dice la señora, nada más la mitad. Hay motivo, Con la mitad hay motivo para que esa presión suspendida sea variada. Se ejecute, claro que sí. Sea variada. Y yo asumo el discurso de la señora. Sí. ¿Van a permitir que yo sea una estadística más? Le estoy haciendo público, dice ella, para que después no se diga que ay, el lamento. Mira el lamento. La señora, la pobre mujer dijo que estaba amenazada y no hicimos nada. No, háganlo ahora, antes. Así es. Bueno, ojalá que el Ministerio Público le preste atención a esa denuncia de la señora, como se lo estás prestando tú. Sobre todo con los antecedentes que ya hay, de la opinión pública se ha escandalizado porque precisamente hay víctimas de maltrato que se han quejado frente al Ministerio Público, que temen
que su pareja o expareja vaya a atentar contra ellas y finalmente ese atentado se produce y no hay otro caso que la consternación y los lamentos. No, Es decir, sin remedio, como decimos. sí. Señores, este fin de semana tuvo Christopher Landon, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader, con representantes del sector privado, y entre los representantes del sector privado estuvo AES Dominicana, que es una empresa del sector eléctrico. AES Dominicana. AES Dominicana, sí. Pero esa es AES Dominicana, AES Dominicana, sí. Bueno, lo que uno dice, bueno, ¿qué habrá traído en su agenda? Porque lo que informó la embajada es algo muy abarcador, algo muy amplio, no hay temas específicos, pero dice que esas reuniones estuvieron dirigidas de alguna manera a fortalecer la relación bilateral, que es un discurso en términos diplomáticos muy usual, y también de impactar lo que es el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Bueno, habrá que esperar a qué vino este subsecretario de Estado de los Estados Unidos, pero es evidente que hay una relación muy fluida, muy permanente entre Estados Unidos y República Dominicana, es decir, de abordar situaciones y hechos concretos, y ya más adelante quizá uno, por los hechos que se vayan produciendo, quizá uno tenga algún tipo de conexión entre estas visitas y lo que se pueda anunciar o ocurrir ya en el futuro inmediato. ¿No te llamó la atención de que en esa reunión estuviera el CEO de AES Dominicana? ¿No Sí, eso puede, que me llama la atención que entre el sector privado estuviese precisamente AES Dominicana. Ok, y tú no sabes que es una nada. empresa del sector eléctrico. ¿Tú no sabes nada de AES Dominicana? Yo sé que es una empresa energética de generación de energía en la República Dominicana. Eso lo sabemos todos. Pero explíqueme usted. Bueno, y el presidente ha dicho que va a resolver el problema eléctrico, recientemente lo dijo. Ya yo veo que ustedes están perdidos en el espacio. Sí, sí. Bueno, tráiganos a la tierra. Lo voy a traer a la tierra. Sí. AES Dominicana está en negociación con una empresa americana que se llama Blackwater, que es que es la principal empresa en todos los ámbitos, pero en el aspecto inmobiliario es la principal empresa acaparadora de inmuebles alrededor del mundo. Hay planteada una negociación entre AES Dominicana y Blackwater que implica nada menos que 10 mil millones de dólares. Para invertir en República Dominicana. Para Blackwater comprar a AES Dominicana. Oh. O AES. Entonces, cuando se tira sobre la mesa la negociación en principio también el gobierno dominicano objetó la operación que implica a Blackwater, porque Blackwater, a pesar de ser un monstruo, no tiene una buena reputación. Bueno. Pero me llamó la atención. Ya yo sé. Me llamó la atención que entre los 20 empresarios importantes que acompañaron al presidente Donald Trump a China, estuvo el CEO de Blackwater. El mensaje claro. Hagan conexión de por qué en esta reunión. Bueno, por eso te decía que ya más adelante, porque lo que se habla del objetivo de la visita de este subsecretario es muy diplomático, muy aéreo. Pero te decía desde el principio que me llamaba la atención esa presencia específica y ya usted acaba de revelar algo importante y que permite a uno ya establecer algún tipo de vínculo. Exactamente. Bueno, le están allanando el camino a Blackwater. Parece que sí. Parece que sí. Lo que indica también que otra tumbadera de pulso. Sí. ¿Verdad? Al Estado Dominicano le convendría que esa negociación, pues hay una ganancia de capital importante, que habría unos ingresos
Por la transferencia No, pero de... también sí. en términos, estamos hablando de una compañía estadounidense realmente importante por lo que tú señalas. Es decir, que en términos del impacto que esto tendría en el sector eléctrico de República Dominicana, igualmente es importante. Sí. Pero sus razones tendría el Estado Dominicano para objetar esta compañía. Pero En principio, sí, no sé si ha variado. Sí, bueno, yo pienso que a partir del sábado parece que hay una nueva posición y quizá una revisión de la decisión que se tomó en su momento. Bueno. Así es. Miren, ustedes que, bueno, tocan los temas del tema de las encuestas, quizás volviendo un poquito para atrás, aquí no hay el precedente, hubo una vez, sí, pero no lo recuerdo ahora, de que las encuestas indiquen cuál es el posicionamiento de preferencia y a final de cuentas el resultado sea diferente, no con la persona o la institución política que se pensaba. Porque, por ejemplo, en las últimas 2 elecciones se veía que el PRM arrancó adelante con Abinader, con Luis Abinader, y terminó arriba. Ahora habría que ver la tendencia que tracen las encuestas. Hay una tendencia, de hecho, trazada. En el PRM hay una tendencia trazada. En Fuerza del Pueblo hay una situación definida, que ahí la encuesta tiene que manejarse. Y en el PLD, pues hay una estabilidad en cuanto a saber que tiene una posición ascendente, pero hay una especie ya de identificación con plano a lograr una segunda vuelta, este posicionamiento. Podría producirse aquí no un descuadre, porque no estoy mencionando, para que no haya interpretación de que encuestas han fallado, pero la tendencia que se viene creando en República Dominicana podría en esta ocasión para 2028 variar. Bueno, Manuel te decía ahorita que cuando tú hablabas de que en Colombia las encuestas fallaron, yo te decía... No, Nelson, es que yo no dije que... Nelson. Es que yo no dije, y el televidente está ahí, yo no he dicho que variaron, que el público se movió votante rápidamente. Yo no he dicho que fallaron, no lo he dicho. Pues te voy a decir entonces ya... No sé por qué tú me dices. No, que yo no lo he dicho. Asumí cuando Manuel te hizo la aclaración. Y es que las encuestas son un fenómeno, miren, un fenómeno social. Y los fenómenos sociales no son estáticos. A eso es que me refiero, la inquietud mía con el comportamiento nuestro como votante, si podríamos, porque no hay novedades, es lo mismo siempre, los mismos personajes, los mismos partidos, lo que presenté del Espriella, crea un movimiento en julio del año pasado y antes de un año parece que va a ser presidente, un movimiento, no lo respalda un partido grande, un partido pequeñito, que es movimiento, no es ni partido quien lo respalda y parece que va a ser presidente. En otras oportunidades aquí no sucede eso. Ha habido informaciones, ha habido mediciones que han planteado un escenario X y después ha variado o, digamos, plantea un posicionamiento de un candidato y el día de las elecciones hay una pues, digamos, en algunos momentos, algunos procesos, se ha hablado de que hay posibilidad de una segunda vuelta. Y el día de las elecciones ocurre que no hay segunda vuelta. Aquí no hay experiencia de segunda vuelta, más allá que el primer momento. Del año 2000. El año 1996, ahí no. Fue la única oportunidad, la única ocasión en que hubo segunda vuelta, porque después la gente ha entendido que debe resolver en primera vuelta y no tenemos experiencia de segunda vuelta solo ese año. Sí, yo voy a hacer... Ha habido oportunidades en que las encuestas han planteado eso. Sin embargo, cuando las encuestas han sido sistemáticas en proyectar un posicionamiento de los partidos y las organizaciones, al final
ocurre lo ha mismo. terminado siendo así. O sea, exacto, exacto. Mire, brevísimo. Solamente, amigo Gregory, yo hice la precisión porque cuando usted inició su comentario, comenzó diciendo, lo recuerdo perfectamente bien, en Colombia las encuestas fallaron. Y por eso le hice esa precisión. Pero si usted aclara realmente Sí, qué es lo que está exponiendo, no hay ningún tipo de conjetura. Sí, está bien, está precisando. Mire, yo lo que entiendo, y lo dije cuando la Junta Central Electoral dictó el reglamento prohibiendo la publicación de encuestas, y dije, y lo voy a repetir ahora, que ciertamente lo que dicen los expertos es que la encuesta es lo que tú refieres, Nelson, una fotografía del momento. En ese momento está ocurriendo esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? La publicación sistemática de encuestas que marcan ya un comportamiento del electorado van generando tendencia. Es decir, eso Exacto. lo admiten ya todos los investigadores sociales, que los sociólogos dicen que sí. Y quien lidere esas encuestas solamente se coloca frente a la posibilidad de una variación significativa en caso de que sus propuestas no conecten bien con ese electorado donde él va creciendo, que ocurra algún hecho fortuito, alguna situación que involucre a ese candidato que de una u otra manera le haga perder confianza. Como en el 2012 ocurrió. Exactamente, le haga perder confianza en ese candidato que se proyecta en las encuestas. Pero la situación de las encuestas es básicamente esa. En Colombia lo que acaba de ocurrir es que las encuestas colocaban 3 candidatos básicamente con porcentajes importantes. Hablaba, por ejemplo, de que esta señora estaba a 14 puntos por ahí, sí. Por ahí, exactamente. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en el último tramo se fortaleció la polarización entre de la Espriella y Cepeda, y hubo un porcentaje de esos votantes de derecha que prefirió votar a favor de Cepeda, a favor de la Espriella, diciendo, bueno, este es el candidato que más se conecta realmente con lo que yo espero para Colombia, y esta mujer no tiene posibilidades de ganar. Entonces, lógicamente se va así. Y eso sucede en cualquier escenario, en cualquier escenario. En República Dominicana lo que está planteado es eso, está planteado la posibilidad de una segunda vuelta, porque a nivel de partidos ninguno acumula el 50%. Todas las encuestas lo señalan. Ahora, ¿qué sucede en República Dominicana? Alguien decía, bueno, Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que sentarse a tomarse un café. Porque la realidad lo que le está diciendo es que la única carta de triunfo que tienen es, de alguna manera, explorar una alianza. Si ellos entienden que puede haber posibilidad de una segunda vuelta, bueno, pues que suelten sus caballos y que echen el pleito para forzar una segunda vuelta. Pero una segunda vuelta siempre está en la posibilidad de que podría. La segunda vuelta siempre es un azar. Exactamente, podría. El hecho es, ese escenario es lo que está planteado en el caso de República Dominicana. Hoy, ¿verdad? Ahora, hoy es lo que se ve. Hoy. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene un candidato todavía definido. Y siempre he insistido de que la posición real del PLD comenzará a marcarse a partir de que defina un candidato. Es así. Que uno, ya lo dijimos antes en el programa, entiende que en octubre el perfil de uno de ellos ya está aparentemente definido, que no va a haber gran sorpresa, y se llama Gonzalo Castillo. Es lo que hoy se ve. Es que a partir de octubre precisamente ya estarán definidos los candidatos. Sí. Pero en el PRM no. No en este octubre, sino en el octubre del próximo del año, otro, sí. estarán definidos los candidatos. En esta oportunidad estaría definido. Un señalamiento. Estarían perfilados. El PRM está dejando lo de él para lo último. Sí. Habría que ver. Lo que dice la ley. Sí, pues, sí, pero habría que ver qué sucede con eso. Próximo. Pero más o menos estaría perfilado un cuadro probable para las elecciones del 28. Bien. Probable. Bien. Tenemos el perfil ahora de que Leonel mañana. Fernández. Ajá. Probable. Ay, espérense. ¿Leonel? Probable. Atiende.
o posible, Sí, dígalo. Leonel Fernández, Ajá. Gonzalo Castillo Ajá. y David Colado. Lo, Como diría un americano. lo dijo el señor. David Colado. Lo dijo el señor. Bueno, Hasta mañana. espero que Hipólito no te haya escuchado. Hay problemas para ti, Nelson.